Continuando mi serie de comparaciones entre países y después de comparar Grecia y Turquía, luego Taiwán y China, así como Alemania y Polonia, entre otros, pensé que sería interesante comparar a otros dos rivales regionales, Arabia Saudita e Irán. Estos países, a pesar de no compartir una frontera, son vecinos regionales y no se llevan demasiado bien, cada uno luchando por ser la mayor potencia e influencia regional, así que aprendamos un poco sobre ellos y cómo difieren en muchos aspectos, pero también cómo son similares en muchos otros y también cómo se comparan competitivamente en algunos factores clave. Primero, la bandera. La bandera de Arabia Saudita es un campo de verde con una espada blanca y una inscripción blanca en árabe que dice: no hay más Dios que Dios, Muhammad es el mensajero de Dios. Las banderas de casi todos los países islámicos incluyen el color verde, ya que se considera que este es el color de Alá, creo. La bandera de Irán también la tiene y blanca, pero le añade rojo. Un tricolor horizontal de verde, blanco y rojo con el emblema nacional también en rojo centrado en la banda blanca y el takbir escrito 11 veces cada uno en el guión kufik en blanco encima de las bandas verde y roja. El takbir es el nombre árabe para la frase Dios es el más grande. Creo que la bandera antes de la Revolución Islámica era la misma, pero en lugar del símbolo nacional tenía un león con una espada y un sol detrás de él. Este emblema nacional actual presenta 4 curvas y una espada coronada por una shara. Estas son representaciones estilizadas de la palabra Allah. El emblema nacional de Arabia Saudita, a diferencia del presente en su bandera, contiene 2 espadas cruzadas con una palmera encima. Las 2 espadas representan el reino de Hejaz y el sultanato de Naid, unidos por el rey saudí en 1926. En cuanto al tipo de gobierno, Arabia Saudita es una monarquía absoluta establecida en 1932, con una tradición posterior a la Segunda Guerra Mundial de estrechos lazos con los Estados Unidos y el Reino Unido. Su régimen gira en torno a la familia real saudí, la Casa de Saud, que fue fundada en 1720. Anteriormente gobernaron Hejaz y Naid y algunas otras regiones antes de la unificación completa de lo que hoy es su territorio. El rey es el jefe de Estado y de gobierno. Es un régimen autoritario. El gobierno también está ampliamente controlado por la familia real, aunque a través de diferentes y a veces opuestas facciones. Hoy, y desde la Revolución Islámica que derrocó a la monarquía y al Shah persa, Irán es una república islámica. Pero también es un régimen autoritario. Tienen 2 figuras clave, el líder supremo y el presidente. El líder supremo es el jefe de Estado de facto y es responsable de la delimitación y supervisión de las políticas del país. Por esto, el presidente tiene poder restringido. El líder supremo incluso puede emitir decretos gubernamentales. Establece las reglas electorales y puede destituir a los ministros. Está directamente involucrado en los ministerios de defensa, asuntos exteriores e inteligencia. Además es el líder de las Fuerzas Armadas. Así que puedes entender cuánto se concentra el poder efectivo del país en él, posiblemente incluso en mayor medida de lo que se concentra en el rey de Arabia Saudita. Las relaciones diplomáticas entre estos 2 países no son muy buenas. Esto se debe a varios problemas geopolíticos y a las aspiraciones rivales de ser la influencia original para otras naciones a su alrededor. Sus políticas de exportación de petróleo y su relación con Estados Unidos y Occidente también son temas de disputa. Arabia Saudita suele estar más cerca de Occidente, siendo incluso un aliado militar directo, mientras que Irán es lo opuesto. Las relaciones diplomáticas han sido suspendidas varias veces, como de 1987 a 1990 o desde 2016 en adelante, luego de que una multitud atacara las misiones diplomáticas saudíes en Irán. Pero en 2023 fueron restauradas a través de la mediación de China. Pero gran parte de esta rivalidad también proviene del hecho de que son religiosamente diferentes, a pesar de que ambos son musulmanes. Irán sigue el Islam chiita, mientras que Arabia Saudita sigue el Islam suní. Las proporciones son casi idénticas pero invertidas. En Arabia Saudita el 90% son suníes y el 10% son chiíes. En Irán el 94% son chiíes y solo el 5% son suníes. Es un poco más complicado que esto, pero para resumir la diferencia básica entre ellos, los chiíes creen que el Islam debería ser liderado por los descendientes de Muhammad, mientras que los suníes creen que el líder del Islam debería ser nombrado por elección y consenso. Los suníes conforman hasta el 90% de los musulmanes en el mundo.
La gran mayoría, y especialmente los países árabes, son en su mayoría suníes. Creo que solo Irán, Irak, Azerbaiyán y Bahrein tienen mayorías chiíes. También es interesante que tanto Irán como Arabia Saudita tienen casi el 99% de su población siguiendo la fe respectiva. Por lo tanto, hay poca o ninguna diversidad religiosa en ninguno de ellos. A pesar de la restauración de relaciones, la competencia por ser la principal potencia regional continúa. Esto, además de su rivalidad, hace que se involucren en lados opuestos de muchas guerras por proxy. Los dos países han estado involucrados con lados opuestos en Siria, Yemen, Bahrein, Líbano, Qatar e Irak en una situación muy similar a la de la Guerra Fría, cuando también ocurrieron guerras por proxy entre los países apoyados por los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Según mi conocimiento, los dos países nunca han estado en conflicto directo entre sí. Si lo estuvieran, así es como se comparan sus fuerzas militares, al menos según los datos en Wikipedia. Las Fuerzas Armadas de Irán tienen una edad militar de 18 años, con 600.000 personal activo, el séptimo más grande del mundo, con 350.000 adicionales en reserva. Gastan el 2.5% de su Producto Interno Bruto en gastos de defensa y tienen conscripción militar obligatoria. Arabia Saudita tiene 480.000 personal activo, el 20º más grande del mundo con 60.000 en reserva. La edad militar es de 17 años, sin conscripción obligatoria. Gastan hasta el 7% de su Producto Interno Bruto en defensa. De hecho, están entre los mayores gastadores de defensa del mundo. Considerando que tienen un menor número de soldados, supondría que este gasto se destina a equipo, entrenamiento, tanques, coches, aviones y barcos, lo que nos llevaría a creer que a pesar de ser más pequeñas que las de Irán, las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita están mejor equipadas. Aunque ambos países están en Asia, Arabia Saudita se encuentra en el Medio Oriente. Irán se encuentra en lo que algunas personas a veces llaman Asia del Sur Central. Irán tiene 1.7 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Arabia Saudita tiene 2.1 millones de kilómetros cuadrados. El último es ligeramente más grande. La capital de Irán es Teherán y la de Arabia Saudita es Riad. Las costas del sur de Irán bordean el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico en el Océano Índico, mientras que sus costas del norte bordean el Mar Caspio. El territorio de Irán limita con Turkmenistán, Afganistán y Pakistán al este, y con Azerbaiyán, Armenia, Turquía e Irak al oeste. Irak es la única frontera mutua entre ellos y sirve como un estado tampón. Además de eso, Arabia Saudita también limita con Jordania, Kuwait, Yemen, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein. También posee dos costas, la oriental en el Golfo Pérsico y la occidental en el Mar Rojo. Históricamente, Arabia Saudita nunca fue un territorio unido. Contenía el reino de Ahaz, el sultanato de Naid, y la mayoría de ellos se unieron a través de su pertenencia al Imperio Otomano o al aún más temprano Califato Abbasí. Sin embargo, Irán o Persia una vez gobernó gran parte del Medio Oriente a través de su imperio aqueménida, aunque relacionarlo con el Irán actual es algo exagerado. El predecesor del Irán moderno sí tenía más territorio del que tiene hoy, perdiendo cantidades significativas de él durante los siglos XIX y XX. Este gran mapa de Clement Young en Reddit muestra que en el norte perdieron una gran cantidad de territorio a Rusia, mientras que en el este perdieron mucho a lo que en ese momento era territorio controlado por los británicos, aunque ganaron un poco de los otomanos en el oeste, algunos de los cuales todavía poseen hoy. ¿Y cómo se compara su terreno y clima en dichos territorios? En términos de clima, Arabia Saudita es prácticamente un desierto, con la excepción del suroeste, que es semiárido. Los veranos en la región central son extremadamente calurosos y secos, llegando hasta 43 grados Celsius. Irán es similar, principalmente árido y semiárido, excepto las áreas costeras del norte y partes del oeste de Irán, pero el invierno también puede ser muy frío. Esto se debe principalmente a las montañas de Irán, que componen la mayor parte del país, especialmente en las cadenas de Zagros y Alborz. Arabia Saudita también tiene montañas, pero no tantas y aparentemente no tan altas, solo en el oeste, siendo el este más llano. Comparar la infraestructura siempre es difícil. No se puede determinar con exactitud el número de hospitales o comisarías de cada país, por lo que generalmente me limito a dos cosas: ferrocarriles y carreteras. Las redes ferroviarias de ambos países están muy limitadas. Creo que si uno tiene más, será Irán. Arabia Saudita tiene menos ferrocarriles, aunque hay algunos proyectos en construcción. Gran parte del país es desierto, por lo que no tiene mucho sentido ni es práctico tenerlos a través de él.
En cuanto a autopistas, Arabia Saudita parece tener una red más desarrollada, mientras que Irán aparentemente ha abandonado la parte occidental de su país en lo que respecta a carreteras de alta velocidad. ¿Qué ocurre con los habitantes de estos países? La población de Irán, de 87 millones, es casi 3 veces la de Arabia Saudita, de 36 millones. Irán es significativamente más densamente poblado, con 50 habitantes por kilómetro cuadrado, en comparación con Arabia Saudita, que solo tiene 16. Al incorporar estas poblaciones en los mapas, esto también se vuelve claro. Tienen una edad promedio de 30 a 31, lo que indica que no tienen una población envejecida. La migración ayuda un poco con esto. Mientras que Irán tiene una migración neta de menos 0.3, Arabia Saudita tiene una positiva de más 6, lo que significa que más personas están entrando de las que se van. La esperanza de vida es de 75 años en Irán y 77 en Arabia Saudita. En cuanto a los idiomas de la gente, el idioma oficial de Arabia Saudita es el árabe, con algunas ligeras variaciones regionales, mientras que Irán es más una mezcla de varios idiomas locales. Aunque la mayoría de la gente habla persa, farsi, este mapa etnolingüístico nos muestra dónde existen otras etnias y dónde se hablan otros idiomas. Curiosamente, también nos muestra cómo las áreas donde se sigue el Islam suní están todas en las regiones fronterizas. Ahora pasemos a la economía. Comparando el Producto Interno Bruto en paridad de poder adquisitivo, Arabia Saudita es la 17ª economía mundial con 1.7 billones de dólares estadounidenses, mientras que Irán es la 22ª con 1.6 billones. Ambos están haciendo bastante bien en esto. Voy a omitir el Producto Interno Bruto per cápita porque creo que es una estadística sin sentido, y en su lugar miraré el coeficiente de Gini, que realmente nos muestra cómo se distribuye esta riqueza entre la población. Cuanto mayor es el valor del coeficiente de Gini, más concentrada está la riqueza y menos distribuida entre todos. El valor de Arabia Saudita es del 45%, ocupando el lugar 127 a nivel mundial. Irán está en una mejor posición, con un 41%. En ambas naciones, una reducida minoría concentra gran parte de la riqueza. Arabia Saudita utiliza el rial como moneda. Un rial equivale a 0,24 o dólar 0,24 en junio de 2023. Su moneda está vinculada al dólar estadounidense a una tasa fija. La moneda de Irán también se llama rial, pero sin la i. Algunos afirman que el origen del término común es la antigua moneda española real, que también significa regio. Parece extraño que este sea el caso para la región. En junio de 2023, la tasa de desempleo de Arabia Saudita es del 8%. En Irán es del 11.5%. El salario mínimo en Irán ronda los $600 estadounidenses. En Arabia Saudita, el sector privado aparentemente no tiene salario mínimo, pero el sector público sí, y equivale a $800. En cuanto al índice de desarrollo humano, el cual mide la calidad de vida mediante la educación, salud, entre otros aspectos, Arabia Saudita ocupa el puesto 35 con 0.87, mientras que Irán ocupa el puesto 76 con 0.77. Ninguno de los países es famoso por tener grandes derechos humanos. Una lista de Oxford que clasifica a los países del mundo en este tema, de 0 a 1 siendo 1 el ideal, muestra a Arabia Saudita con 0.14 e Irán con 0.22, valores extremadamente bajos. En este aspecto son muy parecidos. Freedom House también identifica a la prensa de cada país como no libre. Así es como se comparan Arabia Saudita e Irán en varios factores. Son similares en varios aspectos, pero también muy diferentes en muchos otros. ¿Qué piensas? ¿Son comparables los dos países y quién sale ganando? Déjame saber en los comentarios junto con tus sugerencias de qué dos países o regiones debería comparar a continuación. Gracias por ver este video, suscríbete si quieres y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.